Ahora, el litio, la reforma eléctrica, bueno, fin de semana del litio, de reforma eléctrica, de venganzas a la Robespierre. ¿Cómo estás, Oscar? Buenos Muy días. bien, gracias a Dios. Muy buenos días a ti y a todo el auditorio. ¿Qué nos tienes? ¿Por dónde empezamos? Ya ahorita Sí, no sé si el litio viste el presidente, pues de contraste, yo digo, porque una cosa es lo que dice la ley, el presidente que dice que va a revisar, ya dice la Asociación Minera también que es muy probable que vengan demandas porque se puede revocar las concesiones. Los especialistas dicen una cosa, yo creo que todavía no está claro hacia dónde vamos. sí, bueno, lo que está claro es de que pues, los diputados trabajaron el domingo. Esa es la nota. Y eso te habla un poco de que estamos en tiempos raros, porque el citar a una sesión un domingo de Semana Santa para utilizar aquel clásico de Santiago Krill, pues habla de sospechosismo, ¿no? O sea, y nuevamente los diputados sesionaron ayer, lunes, cuando pues tradicionalmente las sesiones son martes y jueves. ¿Qué es lo que vimos ayer? Bueno, el domingo lo que vimos fue un espectáculo de un debate sin escuchar y un diálogo de sordos y un triste espectáculo porque si siguieron la votación del domingo, lo primero que empezaron es buscar eliminar a dos diputadas, a Margarita Zavala y a una diputada del PRI, pidiendo de que no votaran, con argumentos bastante ridículos, y lo único que hicieron es alargar una sesión innecesariamente donde no tenían los votos. El domingo también es relevante porque a las 8 de la noche llega una iniciativa del presidente, y aquí tenemos el texto de la iniciativa, donde el presidente le presenta una iniciativa de una reforma a la ley reglamentaria del 27 constitucional o una reforma a la ley minera, donde básicamente declara de que el litio solamente podrá ser explotado por parte de la nación. En ese devenir histórico del presidente de que quiere pasar a la historia como un gran estatista y un gran nacionalista, como lo fue Lázaro Cárdenas, que nacionalizó el petróleo, o López Mateos, la industria eléctrica, finalmente él dice: yo voy a nacionalizar el litio, porque ahora el litio va a ser la exploración, la explotación y el aprovechamiento van a ser exclusivos de la nación en una empresa que para este fin se constituya. Hay que ser muy claros, hoy en día en México no se produce litio, no hay una industria de litio en México, entonces no se está expropiando una industria existente, se estarían cancelando y expropiando los trabajos de exploración y explotación a pequeña escala que hay sobre una mina en Bacadehuachi, y es todo lo que hay de litio. O sea, y la otra parte que vemos de que pues nuevamente en la exposición de motivos que presenta, pues da mucho a desear, porque la exposición de motivos se la fusiló. Hizo un copy-paste de un texto que salió publicado el 21 de febrero de 2022 de un investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas del UNAM, de Jaime Cárdenas García. Ni si, ahí tenemos la iniciativa del presidente y si ven la fecha y hora de recibido son las 8 de la noche del domingo. Ahora sí, en un hecho inédito, pues se hacen una copia textual, palabra por palabra, de un texto que fue publicado el mes de febrero por un investigador del UNAM, un texto que ahorita vamos a subir el link, que es recomendable porque pues, es mejor escuchar la fuente que alguien que hizo una mala copia. Y por cierto, no le atribuye la autoría de este texto. ¿Qué fue lo que pasó ayer? Bueno, también en esta iniciativa viene engrapado un documento de Hacienda donde dice de que no va a haber una afectación presupuestal,
porque el presupuesto que se requiera para crear este nuevo organismo va a salir de los fondos que ya tiene la secretaría a la cual se fuera a asignar, sin definir a qué secretaría se va a asignar. No sabemos si va a estar adscrito a la Secretaría de Energía, o a la Secretaría de Hacienda, o a la Secretaría de Economía, pero presumiblemente van a recortar programas de la Secretaría suertuda a la cual le toque la empresa de litio que se constituya, y se los van a dar a la empresa de litio. Esa es la primera falsedad, en decir no va a haber una afectación presupuestal. La Secretaría de Hacienda cumple el día 13 de abril, le informa de que no va a haber una afectación presupuestal, y acuérdate que todas las iniciativas pues tienen que ser revisadas por el impacto en el presupuesto. El mismo día domingo se presenta una orden del día y se convoca una sesión para el lunes, donde es importante decir, acudieron todos los partidos y hubo 3 mociones suspensivas en base a la ley que la presenta Movimiento Ciudadano, la presenta el PRI, y una tercera moción suspensiva que la presentan los 3 partidos de PRI, PAN y PRD. Estas 3 mociones suspensivas fueron desechadas, y finalmente estas mociones suspensivas, hay que decirlo, se presentaron a las 12:57 del día de ayer, y en esa aplanadora dicen pues se desechan las mociones suspensivas por parte de la mesa directiva, y termina en una votación donde con 298 votos a favor, 197 abstenciones, 4 diputados ausentes, pasa una reforma a la ley minera en 3 artículos. Es importante mencionar que a esta se presentaron una serie de reservas. Movimiento Ciudadano presentó reservas, el PT y diputados de Morena presentaron reservas pidiendo modificar el texto o adicionar algunas cosas a la ley. Movimiento Ciudadano presenta una serie de reservas y propuestas de adición, las cuales todas fueron desechadas. Las del PT también fueron desechadas, y solamente una reserva a 3 artículos fue aceptada, y fue una reserva presentada por el diputado Mario Rafael Yergo, que es un diputado de Tabasco por el 6º distrito, que fue funcionario del gobierno estatal anterior, y la firman junto con él otros diputados, pero en la mayoría de los casos son firmas ilegibles, ¿no? Esta reforma pasa ahora al Senado. O sea, no hay una reforma a la ley minera como tal, se va a discutir en el Senado, y es previsible que la aplanadora de Morena pues haga lo mismo que ha venido haciendo, es decir, vamos sin leer, sin meditar, sin discutir, sin debatir, vamos a aprobar lo que diga el señor presidente. Es importante las reformas porque en estas se incluye una palabra que el presidente no había incluido: beneficio. Estamos ante una ley reglamentaria que va más allá de la Constitución. La Constitución dice de que es de dominio exclusivo y solamente podrá la nación o el Estado hacerlo, pues estamos hablando de petróleo, electricidad y uranio o energía atómica. Ahora en una ley secundaria van más allá de la Constitución, y esto seguramente va a dar pausa a una serie de amparos, porque la limitación de no concesionar que ponen en una ley secundaria va más allá del texto constitucional, y seguramente la van a tener que decidir los jueces, y va a llegar a la Suprema Corte de Justicia. ¿Por qué? Porque tendría que decir, es lo que decía ahorita Fluvio. Lo que pasa, una ley no puede ir más allá de la Constitución, obvio, sí, ¿no? por eso, la Constitución, la nacionalización del litio no está en la Constitución. No, bueno, no hay una nacionalización del litio. El litio y Pues, todos los minerales siempre han sido de la nación. O sea,
Según el concepto, por eso, del El gobierno concepto federal. de eso. Lo que hay es una disposición en una ley secundaria de que el único ente que tiene competencia para explorar, explotar, beneficiar y aprovechar litio es una empresa que se va a crear en los próximos 90 días por parte del gobierno mexicano. 90 días a partir de la publicación. Y aquí hay un tema muy relevante porque hablan de cadenas de valor o cadenas de suministro. Y en estas ambigüedades por una torpe legislación, pues la cadena de suministro puede ser hasta que se tiene toda la parte de extracción de mineral hasta el carbonato de calcio, hasta el carbonato de litio o el litio ya purificado para ser incluido en los procesos industriales. O puede ser alguien que diga, oye, la cadena de suministro y la cadena de valor está asociado hasta que cree las baterías. Porque esa es la ambigüedad que dejan en la ley, porque no es clara en una torpe legislación. Y la otra parte que sí es preocupante es la beligerancia del discurso. El ver al adversario como un enemigo, y la estrategia de tierra quemada, como hacían los ejércitos, de que iban pasando, iban quemando todo para que no pudiera existir nadie. El discurso o los ejércitos romanos llevaban sal para ir tirando sal en los campos y que estos no pudieran sostener ninguna cosecha para que la gente se muriera de hambre. El discurso de llamar traidores a la patria a todos los que no pensamos igual que el señor presidente, pues la traición a la patria es un delito tipificado en el Código Penal, pero también la falsedad de acusaciones es un delito tipificado en el Código Penal. No les des ideas, no les des ideas, te digo, si así. Sí, y la otra parte, el plagio también es un delito tipificado en el Código Penal, plagio que hace el presidente sobre un texto que está protegido por la ley de autor por el solo hecho de estar publicado en una revista académica. Entonces, estamos en lo absurdo de un conflicto discursivo que va más allá de una discrepancia política o una visión de país. Estamos ante una visión de futuro o una visión de pasado. Hay quienes creen que el Estado debe ser propietario y debe ser rector, y hay que queremos un Estado rector que tenga una fortaleza. Y te voy a poner un ejemplo de los riesgos. Sí, para cerrar. El Estado rector hoy en día en medio ambiente, por las prisas del Tren Maya, pues están pasando por el Arco del Triunfo todas las disposiciones de medio ambiente, y ese es el riesgo de tener un Estado que sea rector y propietario. La minería de litio es muy importante, pero en algunos países se estima de que se usan 2.2 millones de litros de agua para extraer una tonelada de carbonato de litio. Agua que en Sonora no tenemos. Son procesos contaminantes. El tener en las mismas manos quien va a vigilar y quien va a operar con un presidente que ha decidido brincarse todas las trancas en materia de medio ambiente por aquello de sus proyectos emblemáticos, como aparentemente el litio hoy lo es, en un estado que hemos sufrido la devastación de la parte ecológica, pues es muy preocupante. Les recomiendo a todos leer el artículo del investigador del UNAM, porque más allá de leer un plagio en la exposición de motivos del presidente, vale la pena leer la fuente. Y la otra parte, pues me sorprende de que se roba en un texto académico, pues de alguien que pasó tantos años en la universidad. El presidente presumiblemente estuvo 14 años en la universidad, debería saber de que no se puede copiar sin citar, ¿no? Te voy a contestar como siempre me contestas. Me sorprende que te sorprendas. Sí. Nos vemos el próximo martes, Oscar. Hasta luego. Muchas gracias y buen día. Gracias, buenos días.